Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Antonio Jiménez Valle, soy estudiante de la Universidad de Aztlán. Este, este discurso es parte de la materia al cual voy a hablar sobre un discurso social, sobre política y el mal gobierno que está en todo el estado y a nivel país. Empezaré por puntos como la violencia y el mal gobierno a partir del municipio, del estado y del país en general. Voy a empezar con el municipio. Yo radico actualmente en el municipio de Tlaquiltenango, este, un lugar de la zona sur donde actualmente es uno de los índices de focos rojos, donde hay mucha violencia en el estado de Morelos. Al igual que Jojutla, Zacatepec, Puente Dixtla, son los municipios más violentos del estado, independientemente de Cuernavaca, Jutepec, Yautepec, Cuautla, que son los que también tienen un alto índice de violencia. Entonces a mí me corresponde hablar ahorita sobre Tlaquiltenango, ¿no? Desde la administración pasada tuvimos un presidente, el expresidente municipal, se llama el licenciado Enrique Alonso Plasencia. Tuvo problemas con el gobierno estatal de Graco por el tema del mando único, ¿no? ¿Qué pasó acá? Resultados que se generó una ola de violencia en el municipio y obviamente al, al, al presentar mucha violencia, el Estado lo que hace es manda a la Policía Estatal a reforzar la seguridad, independientemente que cada municipio tenga su seguridad pública. ¿Y qué pasa? Entonces el Estado manda el mando único que estaba actualmente estaba operando como policía estatal o en conjunto o en apoyo con la policía estatal. Entonces, ¿qué pasa? Resultados que el presidente municipal rechaza el apoyo por parte del gobierno estatal y simplemente los despoja de su municipio. Y pues obviamente a todos causa incertidumbre, ¿no? Pues qué pasó, por qué rechazas a un cuerpo policiaco, ¿no? Al final de cuentas, reforzar la seguridad es mejor que reducirlo o evitar que entre. No quería que entrara ni la federal ni el ejército, simplemente quería operar él con su mandato de la seguridad pública. Después se suscitaron con el tiempo escándalos o eh, difamaciones del presidente que estaba inmiscuido con la delincuencia organizada, que era miembro de los Rojos, apareció en las notas periodísticas. Entonces la gente, los ciudadanos acá nos empezábamos a cuestionar, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué un presidente municipal toma ese tipo de decisiones, no? Y en una entrevista, precisamente los medios de comunicación lo cuestionaron, ¿no? Oiga, ¿por qué rechaza pues la seguridad pública en su municipio? Al cual el gobernador estaba súper, o sea, molesto porque simplemente los corrió y no permitía que los mandos policíacos entraran. Y pues, se estaban desatando asesinatos, robos, todo tipo de delincuencia donde operaban esta banda de delincuentes que se denominan los rojos. Entonces, le repito, en la entrevista, por medio de comisión, el expresidente municipal se refería a que había rechazado el mando único simplemente porque la mayoría de los elementos eran corruptos y que no era apropiado para su comunidad. Yo entiendo que la policía estatal a veces tenga elementos malos, corruptos, pero no es motivo como para que los rechaces, ¿no? Al final de cuentas, tu policía o la policía de cada municipio, la policía municipal, pues tal vez sea suficiente, pero no la necesaria. O sea, siento que deberíamos de reforzar con las entidades federativas y entre más seguridad, pues mucho mejor, ¿no? Yo si tuviera el mandato, tuviera el cargo de presidente, al contrario, los que se asumen sería mucho mejor a arrestar, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, los escándalos se siguieron dando y resultados que en una ocasión detienen a elementos de los rojos, los procesan y al momento de procesarlos estos salieron las notas, sueltan información, me imagino, donde estaban aliados con el presidente municipal de Tlaquiltenango en ese tiempo, el expresidente más bien, y al procesarlos ellos declaran
la complicidad de este señor, lo cual giran una orden de aprehensión en su tiempo. Todavía estaba él como actual presidente y lo aprenden para que esclareciera lo que se le estaba acusando. De ahí salió una entrevista a nivel nacional donde salió con Noticieros Televisa, donde una persona desconocida por temas de seguridad narra todos los hechos de cómo el presidente municipal de Tlalitenango en ese tiempo los dejaba operar. Simplemente él los dejaba trabajar, y si su policía municipal los llegaba a prender, simplemente hacían una llamada telefónica y los dejaban ir. Incluso hubo elementos de la policía que son vecinos de acá que decían que pues simplemente por órdenes del presidente pues no operaban al 100%, ¿no? Ellos prácticamente nos estaban diciendo que lo que el patrón decía, ¿no? O sea, no se podían echar para atrás porque simplemente eran o despedidos o tal vez atentaban en contra de sus familias. Entonces, ¿qué pasa? La violencia aquí en el municipio pues, se desata. ¿Y por qué? Pues porque el gobierno o el mal gobierno se relaciona con ese tipo de delincuencia y evita que los mandos corporativos operen como debe de ser, ¿no? Como les repito, yo si fuera o tuviera la oportunidad de tomar esa decisión, al contrario, o sea, implementaría más seguridad, o sea, y atraería al ejército, al federal, a las estatales. Entre más seguridad haya, pues mucho mejor para la ciudadanía. Es un tema de violencia que estamos viviendo actualmente en el estado de Morelos, y a nivel estatal pues también, como les repetía, no nada más aquí en Tlalitenango, en Jojutla, en el municipio de Puente de Ixtla, que se ha suscitado una serie de asesinatos, secuestros, aparecen cuerpos descuartizados. Y uno de los municipios vecinos, que es Zacatepec, también tuvo problemas en esa parte de la delincuencia con el gobierno. Actualmente está la licenciada presidenta, bueno, la presidenta municipal se llama Olivia. ¿Qué pasa con esto? Resultados que en los noticieros o en las noticias salen notas de que en una colonia de Zacatepec hacen un cateo donde aprenden a 5 o 6 personas más o menos, encuentran droga, armas, elementos necesarios para procesarlos. ¿Qué pasa? Los procesan y como a los 3 días aparece una narcomanta dirigida hacia la presidenta municipal, donde la delincuencia organizada le hacía referencia a que cumpliera con lo que habían acordado. Entonces mucha gente del municipio, pues igualmente la gente que vivimos alrededores, nos preguntábamos pues qué pasa, ¿no? O sea, se entiende que muchas de las veces haya una relación entre delincuentes y gobierno, porque pues simplemente, o puede ser amenazas, o puede ser por llegar al poder. Hay muchos casos en todo el país donde muchas veces el narcotraficante les apoya para las campañas, y simplemente para que tengan el poder apoya, ¿no? Entonces se tienen que relacionar los políticos con la delincuencia organizada. Es muy común en todo el país. Entonces eso fue algo extraño, porque al momento de que aprenden a estos elementos, a estos delincuentes, perdón, a los 3 días sale una narcomanta amenazando a la presidenta donde dejara de hacer cosas que están rompiendo el acuerdo, no, a eso me refiero, que estaban rompiendo el acuerdo. Y tratando de entender que no dejaban operar a esta delincuencia organizada. ¿Y qué pasa? Entonces hubo en las semanas, había carnavales, había eventos sociales donde la actual presidenta, incluso el desfile del pasado 20 de noviembre, se canceló por motivos de seguridad, porque no, al momento, o sea, obviamente al haber un desfile, un evento cívico, como municipio tiene que reforzar la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber presencia, incluso en desfiles participan elementos del ejército. Al atraer a este tipo de corporaciones al municipio, pues ¿qué pasa? Simplemente los militares no vienen nada más a desfilar. Hay patrullas que en lo que los compañeros desfilan, hay patrullas o elementos que están operando para resguardar la seguridad de los mismos elementos y de la misma ciudadanía.
como se trata de un evento cívico, hay que reforzar simplemente la seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ella canceló todo tipo de evento cívico, pues porque tenía que reforzar esa parte de seguridad. Entonces, sí hubo como que dudas de si estaba relacionado o no con el narcotráfico, porque simplemente rechazaba todo evento cívico, ¿no? Todo evento donde hubiera mucha seguridad. Y este tipo de violencia pues la vivimos en todo el país, ¿no? Por los mal gobierno, es una de las principales, ¿no? Simplemente el gobierno debe de ponerse las pilas, debe de tomar decisiones fuertes, debe de también haber mandatarios que tengan el carácter y el coraje de tomar decisiones. Yo entiendo que a veces es peligroso, que a veces atentan contra la familia, que a veces nos lanzan amenazas de muertes, y a muchos acceden, ¿no? Pero no es, yo siento que estos cargos de mandato son para personas que de verdad necesitan tener el carácter y el perfil. No debemos permitir que simplemente nuestra identidad, donde pues, nosotros mismos vivimos, se permitan ese tipo de violencia, ¿no? Ese es un tema muy importante, lo que es la violencia y a falta del mal gobierno. Este, y a veces, muchas de las veces también a nivel nacional, como es el tema, por ejemplo, del ejército mexicano, hay un tema que me gustaría también tratar de cómo el mal gobierno, cómo las decisiones hacen que por ejemplo, los elementos del ejército no operen al 100% como está establecido en su legislación. Sabemos todos que el ejército cuenta con sus propias leyes internas. El militar se rige por sus propias leyes. Pero una de las misiones del ejército es salvaguardar la integridad de la nación. Tiene 5 misiones o 6, no recuerdo, donde su objetivo del ejército es simplemente, su principal es resguardar, salvaguardar la integridad de la nación, ¿no? En caso de que haya guerra, invasiones, alteraciones al país, ¿no? Es uno de los principales motivos por el ejército existe. Todos los países tienen su ejército y son preparados. Pero ¿qué pasa? En el mandato del expresidente Felipe Calderón, él toma decisiones de utilizar al ejército como apoyo para operar en las calles, ¿no? Sabemos que la finalidad del ejército es simplemente estar en los cuarteles y estar preparados para la guerra, estar en constante entrenamiento. Una de las misiones también es apoyar a la población en caso de desastres naturales, ¿no? Simplemente lo vemos en las noticias, que esas son las misiones del ejército. Entonces, ¿qué pasa? En el 2006 empieza el mandato de Felipe Calderón, el expresidente, y él implementa reforzar la seguridad con el ejército. Simplemente yo considero que le funcionó muy bien, no acabó con la delincuencia, pero a mí me tocó vivir un poco en el estado donde sí había mucha delincuencia con la muerte del famosísimo Beltrán Leiva, que fue aquí en Cuernavaca. Se suscitaron una serie de eventos desastrosos, ¿no? Donde habíamos visto de todo, descuartizados, colgados en los puentes. De verdad era diario que había matanzas. En los periódicos veíamos de verdad cosas como película de terror. Entonces, ¿qué pasa? El ejército opera y desmantela todo, porque el mandato de Felipe Calderón estaba bien. En el actual gobierno le quitan poder o le están quitando un poco de poder al ejército, ¿no? Un tema que pasó muy popular fue en Michoacán, en la Huacana. ¿Qué pasa? Los militares iban con la misión de desmantelar, de poner orden, y porque había gente armada, había gente que no tenía pues legalidad para portar o estar armados. Eran personas armadas, ¿no? Así decirlo, que estaban haciendo disturbios. Entonces simplemente el ejército fue para poner orden. ¿Y qué pasa? Los desarman, y resultados que el actual gobierno que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ¿qué pasa?
simplemente no les da todo el poder o todo el apoyo al ejército para que opere de manera correcta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la delincuencia? Simplemente los cachetean, los desarman. Entonces dices tú, ¿cómo? Se supone que el ejército en todos los países es la máxima, pues la máxima, una de las máximas autoridades en cuestión de seguridad, ¿no? No hablo de la máxima en toma de decisiones, sino que es de la máxima autoridad en cuestión de seguridad. Simplemente cuando eres niño ves a un policía pero siempre admira más a un militar, ¿no? Porque sabes que tiene un poquito más de poder, más preparación y mucho mejor, ¿no? Y lo mismo pasa en este país. El ejército era considerado uno de los mejores porque daba resultados. Simplemente al momento de venir a ver el ejército, muchos delincuentes tiraban las armas y se rendían, ¿no? No querían enfrentarse a estos elementos, porque sabían que pues tenían mucho entrenamiento, ¿no? Y tenían armas poderosas. Pero ¿qué pasa con el presidente? Simplemente se excusa y las tomas de decisiones que él da siento que no son las correctas o no toma la seriedad que debe de tomar un presidente, ¿no? Simplemente su frase típica de abrazos, no balazos, pues con abrazos no se va a resolver ningún problema, ¿no? Con abrazos no vas a... Yo entiendo que la paz es una de las cosas principales y hacer las cosas correctas, y la violencia no genera más violencia, ¿no? Pero cuando la violencia ya se sale de control, una de las formas correctas para neutralizar simplemente pues es con violencia, ¿no? A veces la violencia sí se combate con violencia. No es la forma correcta, claro, pero considero que las personas opositoras no van a entender simplemente con que yo les extienda la mano y les diga abrazos en vez de balazos, ¿no? Si ellos me van a dar un balazo, ¿no? No me van a dar un abrazo si yo les pido abrazo. Entonces, es uno de los temas donde él debe de poner más seriedad, no simplemente pareciera que se comporta como un niño, ¿no? Mi punto de opinión es simplemente debería de enfocarse en más seriedad en la toma de decisiones del país. ¿Qué pasa ahorita en los últimos medios de comunicación? Hablamos del mal gobierno del actual presidente, ¿no? Ya por último, ese es el tema que quiero platicar. ¿Qué pasa por ejemplo, el tema, ahorita muy común el tema de migrantes? Al momento de que viene una ola de migrantes al sur del país, al mismo momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues está al pendiente de esas olas, ¿no? Porque simplemente él está en contra de los inmigrantes. Entonces empieza a atacar a México, a ponerle motivos a los aranceles, a romper con los tratados, a romper, a intimidar. Y aunque los medios de comunicación no lo digan, pero yo a mi punto de vista se ve muy obvio que simplemente ataca a México o en esa cuestión se refiere al presidente de México por el simple hecho de que él debe de controlar eh, ese, ese, ese paso, ¿no? Ese paso de migrantes, él debe de controlarlo y de poner orden, estableciendo los lineamientos. Se supone que México cuenta con leyes especiales para migrantes también, así como todos los países cuentan con sus leyes para el paso de inmigrantes, igual México. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente considero que el presidente no está tomando pues las leyes como debe ser. Yo entiendo que son personas que buscan pues a lo mejor un mejor futuro porque su país pues simplemente no encuentran. Yo estoy en contra de que la gente se supere, simplemente que deben de respetar pues al igual respetar las leyes de otros países, o simplemente hacerlo en forma mucho mejor, no mucho más pacífica. Al igual nosotros, nuestros paisanos viajan al extranjero, rompen las leyes de Estados Unidos, por ejemplo, del país donde es muy común que emigren, pues la necesidad es muy difícil satisfacerla, ¿no? Entonces, yo entiendo esa parte. Entonces, ¿qué pasa volviendo al tema, el presidente de Estados Unidos presiona al presidente de México y entonces lo ponen como en medio, ¿no? Lo ponen como en jaque, ¿qué hago? O sea, y yo entiendo las decisiones que debe tomar un presidente. ¿Y qué hace entonces? Actualmente en las notas periodísticas sale que México o el presidente Andrés Manuel López Obrador va a apoyar con algunos millones de pesos, de dólares más bien,
a otros países como El Salvador, ese fue el tema de la semana pasada, que le va a donar 30 millones de dólares para combatir algunos programas para generar trabajos. Ese era el tema periodístico que investigué, para generar trabajos y generar un poco de, para que la gente no emigre, no simplemente, no generar trabajos y una estabilidad social para los salvadoreños, para evitar que emigren. Entonces México ahorita está tratando de hacer lo posible para que no vengan emigrantes. Entonces considero yo que no es una forma correcta de simplemente darles dinero como presidente, como, sí, sí, como México, ¿no? Yo considero que esos 100 millones de dólares que van a ser destinados a Centroamérica para apoyar a los migrantes, a las personas que están emigrando porque no tienen trabajo, pues yo como país, bueno, como mexicano, considero que primero yo tendría que resolver los problemas de mi país, acabar con... En México existe, yo creo que no se compara ni El Salvador, Guatemala y Perú en pobreza como la que tenemos acá en México. Entonces siento que rebasamos todavía los índices de pobreza nosotros como mexicanos a los vecinos fronterizos, ¿no? Entonces siento que como un buen gobierno debería tomar esas decisiones de simplemente acabarse sus recursos en el bienestar social, ¿no? Aunque también no estoy de acuerdo en no darle la mano a nuestros vecinos de otros países, ¿no? No estoy hablando de eso, ¿no? No estoy siendo egoísta, simplemente apoyarlos cuando sea necesario, cuando tengan un desastre, cuando estén pasando por una crisis muy fuerte, como el tema de Venezuela, por ejemplo, que sí es una crisis muy dura y están viviendo un gobierno de infierno, ¿no? No a comparación de otros países que sí tienen problemas económicos, pero pues no es algo como Venezuela, ¿no? Que están sufriendo, la verdad, están viviendo un gobierno muy represor. Entonces considero ya por último que México debería de resolver los problemas internos principalmente antes de querer ayudar, ¿no? Como dice el dicho, candil alumbras la calle, pero en tu casa hay oscuridad, ¿no? Entonces primero debes resolver los problemas internos, ingeniártelas para lograr que la estabilidad social en las personas, pero aquí en México principalmente, y después cuando ya hayamos combatido, no toda, pero sí o sea, cuando hayamos demostrado que sí se puede combatir la pobreza, pues bueno, darnos ese lujo de apoyar a otros países, ¿no? Como lo está haciendo actualmente, ¿no? Que quiere apoyar a estos países, pero está dejando a un lado los problemas internos, ¿no? Entonces yo considero que debería ser prioridad pues nuestra gente mexicana, ¿no? Que también nosotros estamos emigrando a Estados Unidos pues porque falta de empleos. Simplemente sales a la calle, perdón, y andas buscando la forma de cómo tener un trabajo o un mejor trabajo. Entonces yo creo que deberíamos de ver por nosotros primero y posteriormente cuando seamos un país, pues, aunque sea tercermundista, pero estable, darnos ese lujo de apoyar. Entonces mi conclusión sería esa. Primero nosotros debemos de combatir nuestros problemas de delincuencia, de economía, de apoyo a todos los productores, por ejemplo los productores de ganado, de agrícola, a los empresarios mismos, ¿para qué? Para que obviamente generen más recursos, ¿no? Los empresarios para que tengan un poquito más de empleo o un mejor salario para sus trabajadores. En la cuestión agrícola, pues producir más para poder exportar, para poder darnos abastos en cuestión de interno, ¿no? Poder abastecernos de todas las necesidades que simplemente necesitamos, que no haya escasez, que siempre haya lo necesario. Entonces son temas que debemos de darle prioridad como gobierno, ¿no? Entonces un mal gobierno causa todas estos revueltos, ¿no? Entonces deberíamos de darle prioridad a nosotros mismos primero. Y es algo que no lo vamos a resolver en un año. Supuestamente se enorgullece de la cuarta transformación el actual presidente cuando apenas estamos viviendo un 1 o 2% de cambio. Entonces no podemos decir que ya hizo un buen trabajo pues porque simplemente han pasado apenas
ni 6 meses, ¿no? Entonces debemos cuestionar cuando ya han pasado 4 años o 5, cuando ya esté por término, entonces voltear hacia atrás y decir, a ver, ¿dónde está la cuarta transformación? ¿Qué ha evolucionado del 2018, que entró en su mandato, al 2020 y tantos que terminó, ¿no? Evaluar, hacer una evaluación después de por lo menos la mitad de tiempo para tomar una decisión y decir si fue una transformación, si hizo un buen trabajo o hizo un pésimo trabajo. Entonces, no hay que estar alejados de lo que pase en el país o las tomas de decisiones de nuestro actual presidente, porque sí son importantes. Yo la verdad me gusta mucho ver qué pasa, por qué canceló el aeropuerto, por qué canceló el tren, por qué está haciendo tantas cosas, ¿no? O por qué no está haciendo tantas cosas, ¿no? Entonces es importante, porque al final de cuentas los afectados somos nosotros. Eh, pues eso es todo, esas son mis conclusiones de cómo el mal gobierno afecta estos puntos, como la violencia y pues el tema económico también en el país, la falta de oportunidades, igual para nosotros como país tenemos que emigrar como los inmigrantes de otros países, ¿no? Entonces yo considero que debemos apoyarnos internamente primero y después dar la mano a exterior, ¿no? Entonces mando un saludo a mi profesor, sería todo, les agradezco mucho.